Mire, muchos de ustedes me han hecho muchas preguntas, pero uno conoce el conocimiento de la gente en las preguntas, no en las respuestas. Y me impresiona muchas veces que hay cosas que parecen obvias, pero no son tan obvias. Mire, cosas tan elementales como al azar, así, por no querer, al que yo señale va a ser el representante y todos van a decir lo mismo. Defíneme anamnesis. Espérate. No te dé pena, que aquí nadie Sí. sabe. Nadie sabe. Nadie sabe. No te dé pena. Al- Sacó una palabra. Al azar. Tú, defíneme epiclesis. Imagínate. Si ves, ahora levanten la mano los que crean que son católicos. ¿Tan poquitos? Coño, levanten la mano. Vale, miren esto. Ustedes asistieron a una misa. Ustedes saben que el obispo es, en nuestra jerga se llama como el sacerdocio perfecto. Nosotros somos los presbíteros, somos ayudantes del obispo. Pero el sacerdocio perfecto se da en el obispado, porque el obispado es el que tiene en esa cadena descendente, ellos descienden directamente del mandato de los apóstoles. Ellos tienen. Si no se han fijado, un obispo no echa la bendición así. Un obispo echa 3 bendiciones, ¿cierto? En la misa. Todo, cuando el obispo te va a bendecir, si un sacerdote te bendice y te da una bendición en la frente, es presbítero. Si es un obispo, te hace tres cruces en la frente. ¿Lo sabían? No. ¿Sí ve? Ahora ya van a ser mejores católicos. He traído este librito porque lo desconocemos totalmente. Se llama Ordenación General del Misal Romano. Instituitus Generalitis Missalis Romani, 3ª edición. Este librito es el que nos dice cómo se celebra la misa. ¿Qué hay en cada parte? ¿Cuáles son lo importante en la misa? Pero nos damos cuenta que estamos cometiendo errores garrafales. Pero eso nos enseña algo bien importante. Nos enseña que la anamnesis, quiero definírselas ahorita para que lo sepamos bien, para que nadie más, cuando venga un obispo a decirle, niña, defíname anamnesis, la voy a definir como está aquí mismo. Miren esto tan bonito. Perdón, no me presionen. Miren esto. El obispo diocesano es el primer administrador de los misterios de Dios en la iglesia particular, a él encomendada. Es moderador, promotor y guardián de toda la vida litúrgica. En las celebraciones que se realizan bajo su presidencia, sobre todo en la celebración eucarística llevada a cabo por él, con la participación del presbiterio, de los diáconos y del pueblo, se manifiesta el misterio de la iglesia. Sin embargo, el sacerdote debe tener presente que él es servidor de la sagrada liturgia y que no le es lícito añadir, quitar o cambiar algo arbitrariamente en la celebración de la misa. Si un sacerdote, y esto es algo que lo hemos visto en muchas partes, lo vimos en Canadá, que a la hora de la consagración no leen el misal y se inventan la oración. Es claro cuando estamos haciendo esa epiclesis, que es el instante donde el Espíritu Santo hace la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Ya sabemos que es epiclesis, Espíritu Santo sobre la conversión. La anamnesis es todo el movimiento de la consagración.
Entonces, por ejemplo, hay gente que solo se sabe el credo de los apóstoles y el otro largo se llama credo niceno-constantinopolitano. ¿Cuál es la diferencia? El credo de los apóstoles es el cortito, es el que viene desde la tradición apostólica, y el credo niceno-constantinopolitano ya es el completo, que sale del concilio de Nicea y del concilio de Constantinopla durante los siglos III y IV. Y eso se ha rezado durante 2000 años. 2000 años. El credo no es una oración. Y toda la gente dice, vamos a rezar el credo. Está bien dicho rezar el credo, pero no es una oración. Es la constitución política de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Muchos de ustedes han sido bautizados de chiquititos en la Iglesia Católica y de pronto en cierta edad se van con las sectas protestantes. Cuando les han sacado todo el billete, vuelven a la Iglesia Católica porque allá ponen $1 o una moneda y todo está bien. Pero cuando vuelven a la iglesia, habiendo pasado por estas sectas, uno de los actos de regreso a la iglesia, de consagración de nuevo y que se lo pedirá el sacerdote, será: reza conmigo el credo niceno-constantinopolitano, porque es de nuevo, voy a volver a la casa del Señor. A que no lo sabían, ya lo saben. Otra cosa, en Colombia hay y unas veces lo he visto en Venezuela, pero muy raro, en algunos venezolanos, pero muy raro. Hay un vicio que no es litúrgico. La gente se arrodilla justo después del santo y después de la consagración se levanta. No, es hasta que finaliza toda la plegaria eucarística. ¿Cuál es la plegaria eucarística? Desde que yo digo santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, ¿cierto? Termina eso, me arrodillo. En el misal dice que es en el siguiente párrafo, pero ¿por qué este misal pide eso? Porque es mejor ya estar arrodillado cuando viene la epiclesis. Porque si solo me arrodillo en el momento de el ruido y la contaminación, porque la gente no baja el reclinatorio con la mano suave, sino ¡pa, pum, pa, pa! Quisieran acabar con ese reclinatorio y que no le sirva a nadie más. Entonces, uno pide, yo tengo la paciencia, ustedes de verdad van a conocer lo que es la paciencia, la ternura, la misericordia, la prudencia, el amor con que yo los trato, que eso no es normal. Pero cuando yo oigo eso caer, ¡pa, pum, pa! Es que yo digo, ¿pero por qué? ¿Qué culpa tiene ese palito si les está sirviendo? Entonces se arrodillan. Y toda la plegaria eucarística termina cuando ya vamos con el amén final y vamos a empezar el Padre Nuestro, ¿cierto? No oran los católicos, Padre nuestro que estás en el cielo. Eso viene de la iglesia protestante. Eso no es de la iglesia católica. El católico pide al Señor, mira mis manos, pide al Señor y ofrece esa oración para que el sacerdote lo ofrezca al Padre. Es el sacerdote o el diácono, o en su caso como hoy el obispo, el que abre las manos, porque es el sacrificio que todos ofrecemos, lo presenta el sacerdote al Padre. Pero, de nuevo, esto viene de la iglesia protestante, no es nuestro. En el momento de la paz, yo sobre todo en bodas, funerales y bautizos, viene la señora gorda de allá a saludar a la amiga que está aquí, se atraviesa toda la iglesia. Viene el niño insoportable, se atraviesa corriendo por la medio del altar para saludar a la abuelita que está en la primera fila. ¡No! Mire, yo lo digo, cuando yo era cuando estaba
en el cochino mundo, como ustedes están ahora, a mí me encantaba ir a una iglesia donde estuvieran niñas lindas, por el momento de la paz. Ah, no, y el Padre Nuestro eran cogiditos de la mano. Yo buscaba las bonitas, las feas. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo trabaja el demonio en nuestra misa? Se mete por ahí, pero el Señor utiliza aún las cosas malas que hacemos para nuestro bien. Recién llegué yo a Miami, estaba más despistado que gallina criando patos. Entonces, yo me iba a una iglesia donde toda la gente era cool, chévere. Y yo siempre pasaba mi radar. Ahí iba en la mitad. Pero el Señor hizo que a través de esa socialización yo asistiera a misa. ¿Sí ve? Aún utiliza lo malo para cosas buenas. Eso me recuerda a la señora que le pedía al Señor que estaba aguantando hambre, tráeme comida, y Señor, tengo hambre. Y entonces el demonio la escuchó. Y un día fue el demonio, hizo un mercado espectacular y se lo llevó. Si ve que su Dios no hizo nada, aquí yo soy el demonio y se lo traigo. ¡Wow! ¡Qué poder tiene Dios que hasta manda a Lucifer a que me erque para mí! Eso es, parece un chiste, pero es verdad. En la paz, yo le doy la paz al que está aquí, pero no me salgo de ahí. Porque si yo me pongo a saludar a la señora que está 3 filas atrás, a la otra que está... No, aquí. Porque es un momento de introspección. El Padre Nuestro se reza así, estamos arrodillados. ¿Sabe que yo explico siempre lo de arrodillarse? Que ese fue el pecado de Lucifer. Le dice Dios Padre, te postrarás ante el Hijo del Hombre. Lucifer, ¿qué dijo? Él no dijo no. Él dijo, ¿moi? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Increíble. El Señor le había dado tantas gracias, tanta belleza, tantas bondades, tanta inteligencia, que él no tenía derecho a cuestionar a Dios. Por eso el demonio nos odia, porque nosotros sí tenemos el derecho de pecar y equivocarnos. ¿Por qué? Porque la inteligencia de los ángeles es en acto. Cuando el Señor los creó, en ese momento ya le dio su misión. Y al darle su misión, le dio el conocimiento que necesitaba para su misión. En cambio, nosotros tenemos que ir aprendiendo poco a poco y descubriendo en nuestra libertad qué quiere el Señor de mí. Nuestra inteligencia no es súbita, nuestra inteligencia es progresiva. Entonces, en eso es cuando entendemos eso de hoy, la oración. Yo no tengo fe si no oro. Y no oro si no tengo fe. ¿Qué es primero? La oración. ¿Por qué? Porque la oración me da el regalo de Dios que se llama fe. No es una decisión tuya tener fe. Es una gracia que el Señor nos regala a través de la oración. Y poco a poco, cuando vamos entendiendo la belleza de la oración, es que el Señor nos va regalando el don de la fe. Pero no es al revés. No es que dame fe para yo creer. Por eso el peligro de la milagrería. En la Edad Media hubo una famosa aparición de la Virgen en Francia. Y esta Virgen, en Italia. Y esta Virgen se apareció con el niño, muy linda, todo eso. Hasta que mandan a un famoso obispo a que mire eso y que opine al respecto. Y nadie se había dado cuenta, que era el demonio disfrazado de virgen con el niño levantado, y solamente
el que el Papa envió se dio cuenta que la Virgen tenía 2 cachitos chiquitos aquí y el niño también. Por eso el demonio, para confundirnos, se aparece muchas veces como el Señor. Hay 2 casos. En las apariciones de Fátima, si ustedes leen los periódicos de los 6 meses siguientes, hubo más de 200 apariciones diferentes de la Virgen, confundiendo y dando mensajes contrarios y diciendo que la real no era real. Y eso lo hace el demonio, ¿por qué? Porque él es el divisor, el que confunde. Pero por eso la iglesia tiene que ser muy prudente a la hora de las apariciones. Por eso Medjugorje ha pasado por este filtro tan duro. ¿Por qué? Porque a pesar de que esto tenía millones de personas viviendo aquí, la iglesia no lo había aprobado. Porque hubo una aparición en Colombia que fue muy famosa en la década de los como 80, 70. Ustedes no habían nacido. Y se dice gracias. Yo sé que todos ya habían nacido. Entonces, mano de viejos, ahora se la dan de veinteañeras. Entonces, se llamaba la Virgen de Piendamó, en Cauca, Colombia. Y cuando yo era periodista, me mandaron a hacer un informe sobre esa aparición. Y yo fui allá a grabar, a ver de qué se trataba. Cuando vi la industria que habían montado la familia alrededor de eso, que al cambio de hoy sería que por ahí pasaba un riachuelo. Entonces ellos cogían y embotellaban eso y te vendían al cambio de hoy cada botellita a 10, 20 dólares, que era una bestialidad. Y eso se llama el pecado de simonía. Simonía. Mire, por ejemplo, ustedes van a las tiendas y compran un rosario. Esos rosarios no están benditos. No pueden estar benditos, porque si está bendito no se puede vender. Ustedes cogen el rosario y lo mandan a bendecir por un guapo e inteligente sacerdote. Entonces, ¿qué pasa ahí? En la bendición sacerdotal es donde ese rosario se vuelve un sacramental. Antes, lo más triste es que si ustedes vieran por debajo de todas las estatuitas, de todos los rosarios, de todas las... Made in China. O sea, hasta eso está bien, pero es como Made in China por unos que creen en Buda y en serpientes y en todo esto. Por eso es importante que nosotros conozcamos. A mí me gustaría que todo el mundo tuviera este librito, pero no se lo recomiendo porque no lo van a leer. Porque es chiquitito, pero no lo van a leer. Eso es como, yo le pregunto a la gente, ¿alguien de aquí alguna vez ha oído hablar de Imitación de Cristo de Tomás de Kempis? Levanten la mano. Puedo apostar que ni el 10% lo ha leído. ¿Sí ve? A eso me refiero. No, yo sí lo leí. Ya está. La fanática se queda callada. Entonces, lo compran y lo ponen. Además es un librito así, vale creo que $5. Y si no lo quieres pagar, lo bajas de internet. Pero lo chévere de un librito de esos es léanlo. Entonces, en la liturgia están todos estos fallitos. Por ejemplo, hoy vi algo, el credo de los apóstoles, se puede decir en cualquier momento, pero está diseñado para que se diga en tiempos de Cuaresma y Adviento, que es cuando nos vestimos de morado, ¿cierto? Pero el credo que se debe decir en la misa es el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano. El credo de los apóstoles normalmente se lee en Cuaresma. ¿Por qué? Es más corto, más conciso, más todo. Pero la iglesia en la liturgia lo recomienda así. Y uno lo que hace es siga la liturgia. Cuando ustedes ven que un sacerdote coge la Eucaristía, la levanta con una mano, este es el cuerpo de Cristo, y no la baja, sino que la tira en la patena, sospechen del sacerdote. No hay respeto por la Eucaristía.
al cardenal Roberto Sara, un día un musulmán le dijo que él no creía que los católicos creyeran que el Señor sí estaba en la hostia consagrada. Y le preguntó el cardenal, ¿por qué crees eso? Y dice, por la manera como tratan a Dios. Aquí, y esto lo vamos a editar, nadie vuelve a comulgar en la mano, ¿cierto? Digan sí, Señor. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque comulgar en la mano es el instrumento que utilizó el demonio para desacralizar el respeto a la Eucaristía. El sacerdote, antes de empezar cualquier misa, lo primero que hace es se lava las manos. No por lo que va a coger para darte a ti. No, eso no tiene que ver nada con higiene. Es por a quién va a recibir. Es por respeto a Dios. Y entonces, en la liturgia, nos debemos arrodillar tan pronto empieza la plegaria eucarística para contradecir lo que el demonio no quiso hacer. Cuando el Señor le dijo, te postrarás ante el Hijo del Hombre. ¿Por qué me de postrar ante el hijo de una mujer? ¡Wow! En ese instante se creó el infierno. El infierno es la muestra de la misericordia de Dios, que te dice, ¿no quieres estar conmigo? Está bien, ahí está el infierno. Es el único lugar donde en todo el universo no estoy yo. Lo creé para que estés allá con tus amiguetes en una buena caldera. Entonces, cuando viene la plegaria, es que la palabra plegaria es el ruego a Dios que me tenga entre sus hijos, yo me arrodillo porque quien va a bajar es Dios. Va a bajar. Ustedes, a veces yo quisiera prestarle mis gafas para que vieran lo que pasa ahí. Porque los místicos y las grandes revelaciones son millones de ángeles que abren al cielo el camino de nuestro Señor Jesucristo. Son millones de ángeles, miriadas de ángeles que baja, le hacen ese camino porque Dios va a bajar a repetir. En la Eucaristía está el mismo cuerpo que la Virgen tuvo en su vientre. Y entonces nos preparamos nosotros a hacer tabernáculos. Por eso yo siempre recomiendo, vas a recibir la hostia, arrodíllate y recíbela en la boca. Porque eso habla de mi respeto. Ah, pero es que la iglesia permite en la mano. Sí, la iglesia permite en la mano. Pero no. Ustedes tienen que reconocer que la mayor humildad, entre yo más me arrodillo, más grande soy ante Dios. Porque reconozco mi nada. Cuando yo entiendo en la Eucaristía esa belleza del Dios entrando en mi boca, es el Señor transformándome a mí. A mí. Pero si usted no se confiesa y solo se confiesa en Semana Santa y en Navidad, no comulgue. Prepárense todos una confesión de vida, ahora que están en el mayor confesionario del mundo. ¿Cómo se hace una confesión de vida? Andrea creo que les iba a mandar. Andrea, ¿dónde está? Ah, ¿tú les ibas a mandar algo? Ella les va a mandar cómo hacer una confesión de vida. Prepárenla. Vayan al Santísimo. Si esta noche están desvelados, vayan al Cristo de las velas. Pero preparen un arrepentimiento, porque Judas tuvo culpa, pero no arrepentimiento. Él sabía que lo que estaba haciendo era malo, pero la culpa es lo que nos inculca el demonio, pero no nos inculca arrepentimiento. Y el Señor nos quiere arrepentidos, porque solo en el arrepentimiento es donde Él nos perdona y nos ama. Esto es como un cassette que yo repito. A mí me dicen, yo no voy a decir que Airán me dice siempre esto. Padre, llámese todos sus chistes.
No es Airán la que me dice eso, otra vez el mismo chiste. Pero miren, ustedes sabían que el santo cura de Ars, el patrono de los sacerdotes, solo hizo una homilía en su vida. Una. Y la desglosó. Una. Y de ahí partió, y de ahí sacaba todo, de esa homilía. Claro, esa homilía duró 3 horas, ¿no? Pero no es que uno se repita, es que uno se repite. Porque yo no puedo cambiar nada de la enseñanza del Señor. Y cuando yo entiendo que el Señor, en el respeto que yo le demuestre, Él me lo devuelve el 100 por 1 con amor, entonces yo respeto. Errores en la liturgia. Yo me levanto ya cuando va a empezar el Padre Nuestro. Es ahí cuando me levanto. Pero cuando ya el sacerdote va a ofrecer ese cuerpo consagrado al Padre, me vuelvo a arrodillar. Le cuesta trabajo, mejor. Le duelen las rodillas, mucho mejor. Hace un esfuerzo. Mire, fíjense en este detalle. San Juan Pablo II, hasta una semana antes de morir, cada vez que iba a hacer la consagración, se arrodillaba. Con 80 y pico de años, se arrodillaba. Y ustedes veían que el trabajo que le costaba levantarse, que tenían que venir los diáconos y lo levantaba, pero él se arrodillaba. El trabajo no importa, porque si te duelen las rodillas, ofrécelo al Señor. Estás reparando tu vida de pecado. Pero el arrodillarse es decirle al demonio, yo sí me arrodillo ante el Señor. Yo no soy como tú, no quiero parecerme nada a ti. Es una rebeldía contra la mundanidad como nos están metiendo. Aquí quiero hacer un paréntesis. Si a ustedes se les muere un ser querido, aquí no hay nadie que lo cremen o incineren. Eso no es de nuestra iglesia. Eso es algo que permitió la iglesia. Le tocó permitirlo por cuestiones de dinero, porque es más barato, por cuestiones de... Pero si usted puede evitar cremar un ser querido, aún ustedes pongan en su testamento, no quiero ser cremado. Solo piensen esto, esto es en todo el mundo, está prohibido cremar a un sacerdote. ¡Prohibido! Entonces, pero es que me ahorro $5,000. ¿Tú le vas a ahorrar a tu papá $5,000 cuando él te dio todo? Es que me ahorro 500, no sé, las equivalencias. Pero, mire, en la tradición judía hay una cosa muy linda que Santa Brígida nos revela, pero que viene de la tradición judía. Acuérdense de una cosa. Cuando alguien les dice, no, es que yo me convertí al judaísmo, eso solo habla de ignorancia, porque nuestra religión es judeo-cristiana. Cuando tú dices que, es que mi hijo se va a casar con una chica judía y le exigen convertirse, no, usted lo que está es negando la parte cristiana, está negando a Cristo, porque usted ya es judío. Todo el Antiguo Testamento es parte de la religión. ¿El Señor de qué religión era? Ya está. Pero vino, ellos lo que no quisieron aceptar a Él es como Salvador. Y nosotros sí queremos a Jesús como Salvador y creemos que es el Hijo de Dios. Esa es la importancia. Por eso, cuando uno comulga, no se va saludando a la gente. Así esté el chico que más les fascina, nada de sonrisitas. Usted concéntrese en usted misma o en usted mismo y se arrodilla de nuevo para agradecer. Normalmente se diluye esa materia en unos 15 minutos, pero yo he visto gente que comulga y sale de esa iglesia pitado porque quiere salir de primero en el parqueo, no quiere hacer cola
Eso es como dice, sin pagar una cuenta. La bendición final del sacerdote, eso es donde concluye todo, donde yo le digo al Señor, gracias Señor, por haberme permitido compartir tu cuerpo y tu sangre. Eso era lo que yo quisiera aclarar de la liturgia. En el grupo que nosotros tenemos los martes, tratamos de seguir la liturgia al pie de la letra. Fíjense, por ejemplo, hay cosas que nosotros dejamos de largo. Hay cosas que el Señor permite, pero no están bien. Y lo permite quizá para que algún día nos demos cuenta. Yo me acuerdo, hay una historia muy brutal de una señora que fue a recibir la comunión y llevaba a su perrito, y cuando llegó a la silla, cogió la comunión, la partió y le dio la mitad al perrito. Tengo otra que me pasó a mí en una iglesia X. Había una mujer, que yo en esa época era un seminarista, y una sacristana se subió al altar, abrió el sagrario como si fuera una nevera, cogió, destapó esto y se fue con las hostias consagradas a la sacristía, cogió el bote de hostias, lo mezcló, y le digo yo, ¿y usted qué está haciendo? Es que se estaban acabando. Pero usted no puede hacer eso está sin consagrar. No, yo las revuelvo y quedan todas consagradas. Pero eso es sacrílego, o sea, ay, mire, seminarista, usted no me va a venir a enseñar. Yo llevo 20 años de sacristán haciendo lo mismo. Pero déjame tomar esto porque eso me indispone. Por eso, yo les quiero recalcar, volvamos a los sacramentos. Hagamos los sacramentos como Dios nos manda. Es muy importante. Hoy por hoy ya no bautizamos a nuestros hijos. Dejamos que ellos decidan. Les tengo malas noticias. El 99% de las personas que dejan que sus hijos decidan qué quieren hacer, deciden ser ateos. Porque ser ateo no tiene compromiso de nada. Ser ateo no te obliga a nada. Ser ateo te pone una autopista de 50 carriles en cuesta abajo. Creer en Jesús es complicado y peligroso. O si no, que lo cuenten los 10 apóstoles que fueron martirizados, los cientos de miles que están muriendo. Hoy, ¿ustedes saben cuál es el país más peligroso del mundo hoy para ser sacerdote? México. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta que hay una persecución contra la Iglesia Católica, ustedes han visto que queman una iglesia en Canadá, queman una iglesia en no sé dónde, queman una iglesia, con los protestantes no pasa nada, porque como ellos van en otro camino. Pero cuando ocurre una posesión diabólica, ¿ustedes han visto alguna vez a un pastor protestante haciendo eso? Yo tuve la experiencia personal que uno de los pastores de estas iglesias multitudinarias, su sobrina tuvo una severa posesión diabólica. Y cuando yo le preguntaba, pastor, ¿y usted por qué no le hizo el exorcismo? Usted no en sus servicios levanta las manos y las 10 primeras filas caen en el espíritu. Respuesta de este famoso pastor: padre, usted sabe que eso forma parte del show, de la cara. Y entonces uno dice, pero eso sí, ¿ustedes han visto alguna película donde un rabino haga un exorcismo? ¿Un pastor protestante? Porque saben que ese poder le fue dado a los apóstoles, y los apóstoles a los obispos a los presbíteros. No lo tiene nadie más. Cuando he oído, y es que esto me atormenta un poquito, no, es que hay un señor que tiene el poder del exorcismo. Ay, ¿cómo se llama el sacerdote? No, no es sacerdote, es laico.
El Padre Pío decía que algo bien interesante, el demonio nunca podrá poseer a un sacerdote a no ser que el sacerdote lo invite a poseerlo. Porque nosotros en la ordenación tenemos esa gracia de solamente invocando a la Virgen, él sale corriendo. Y los exorcismos de hoy son tan graves que no sé si ustedes han leído al padre Gabriel Amorth, el que fue el exorcista de Roma. Todo el mundo del Vaticano, no, de Roma. Y él narraba muchas cosas. A mí, yo alcancé a conocerlo cuando era seminarista. Pero no es el poder de ese cura, es el poder de Cristo, en el nombre de Cristo, por el poder del Señor. El Señor resucitado, la primera función que le da a Pedro y a sus apóstoles es expulsad demonios. La primera. La segunda, todo lo que perdones en la tierra quedará perdonado en el cielo. Mire cómo viene la conjunción. En Isaías, escrito en el año 700 antes de Cristo, leemos: todo lo que confesares con la boca te será perdonado. Y Cristo vino a decirnos, ¿quién? ¿A quién? Imagínense que ustedes conocen un sacerdote malo, que tiene 4 amantes, que es, mejor dicho, malo. Si él te confiesa, es válido, porque no es su pecado el que está obrando, es el poder de Cristo en el que obra en él. Hay sacerdotes que han decidido retirarse del sacerdocio y ya se casan, tienen hijos, pero en una emergencia, tú tienes un accidente, él te puede bendecir, accidente, en una emergencia, porque el que es ordenado sacerdote de Cristo será sacerdote ad eternum. Serviremos al Señor en esta vida y en la otra. Eso no cambia. En cambio, el otro sacramento, el del matrimonio, y esto me lo agradecerán muchos hombres, se acaba con la muerte. Ese martirio allá no sigue. Por eso es importante el bautismo. Muchas personas han llegado en el bautismo a decirme, ay padre, mi hermana está viviendo en la India, yo voy a esperar a que ella venga, porque ella está haciendo un curso de Hare Krishna y ahora es budista. Y ustedes conocen mi ternura. Señora, ¿usted es bruta o se hace? ¿Yo cómo voy a llamar a un budista para que sea el padrino de un bautizo católico? ¿Cómo voy a llamar a un budista para decirle, no, es que yo creo en Cristo? Alguien me comentaba, no, es que a mi hijo, hoy, un sacerdote le hizo un bautismo exprés y todo eso. Sospechen, es seguro que ese cura no es cura. ¿Por qué? Porque no funciona así la Iglesia Católica. Miren, los Estados Unidos, ahorita, si alguien se aparece, padre, nos casa, es que nos amamos mucho. Tienen que esperar 6 meses. ¿Por qué? Porque la gente, inmigración, se casaba la gente civilmente, pero para que inmigración te creyera, se casaban con la Iglesia Católica, para que te creyera. Y luego se divorciaban. Pero primero, la iglesia ahorita tienes que esperar 6 meses para que una parroquia te case. A no ser que sea una cuestión de vida o muerte, se esté muriendo uno, el otro, pero usted se va a nuestras iglesias en los países, iba a decir subdesarrollados, pero sí, subdesarrollados. Y le paga a un sacerdote y te casa. Eso no es así. Requiere una preparación, requiere el que reconozcas qué está haciendo. A mí muchas veces me dicen, ay padre, pero ¿usted qué va a saber de matrimonio? ¿Qué va a saber de pareja? No le quiero contar mi vida. Pero cuando uno estudia en un seminario, uno estudia de 9 a 11 años para ser cura.
Y después de que terminas esos 9 o 11 años que has estudiado filosofía 4 años, te has estudiado latín, has estudiado griego, has estudiado comienzos de hebreo, has estudiado teología, psicología y divinidad. Después de 9 o 11 años tú puedes llegar y ser el summa cum laude de todo. Y si el obispo no te ve preparado, no te ordena. Yo me acuerdo en el seminario éramos 74 cuando yo llegué allá. No sé por qué me decían el viejo, no tengo ni idea. Y de esa promoción nos ordenamos 4. Pero eso no es que diga, no, una selección. No, es como una selección natural que hace el Señor. Y permite ciertas cosas. En los sacramentos, no, es que yo me quiero casar porque es que... Hay muchas cosas que a la hora del matrimonio nos damos cuenta que hay una cosa. No, es que yo no necesito firmar un papel para demostrar mi amor. Papito, no sea ignorante. Usted en la Iglesia Católica jamás firma nada. Usted en la Iglesia Católica lo que firma es el papel de la boda civil, no de la católica. Usted lo que tiene es un compromiso con Dios. Mire, aquí en Croacia hay una tradición que me encantó y que yo la practico ahora en las bodas allá. Aquí la pareja, cuando viene la boda, tienen un Cristo. Y el Cristo se bendice en los esposos. Y el sacerdote le dice a los esposos, pongan este Cristo en un lugar representativo. Y cada vez que tengan problemas o crisis, acudan a Él, porque el matrimonio es del hombre, la mujer y Cristo. Le estamos prometiendo a Cristo una fidelidad. Esa es la belleza del sacramento. Y aquí quería entrar a definir varias cosas. Los sacramentos, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía son sacramentos de nacimiento y crecimiento en la fe. El sacramento de la penitencia, de la unción de los enfermos, son sacramentos de la misión. Ahorita lo voy a explicar. Y el sacramento del matrimonio y de la ordenación sacerdotal, tenemos que definir primero, el matrimonio no es un sello religioso, sino que no es un sello religioso al amor, sino que ese amor es providencial porque los hizo el uno para el otro. En estos días escuchaba una historia lindísima. Hace ya tiempo, ya no me acuerdo ni quién me la dijo, en lo cual un muchacho se consagró en la castidad para que el día que conociera a la mujer con la que se fuera a casar, él le pudiera decir, yo no te conocía y ya te era fiel. Yo no te conocía y ofrecí mi castidad para que el día que yo te conociera poderme dar entero yo. Es cuando uno entiende muchas veces que en las relaciones sexuales extramaritales o adúlteras no solamente intercambian fluidos, y esto lo decía el Padre Pío de una belleza, intercambian demonios. ¡Demonios! ¿Por qué? Porque este hombre se ha acostado con 20 mujeres, que a su vez se han acostado con 100 hombres, que a su vez se han acostado con 1000 mujeres. ¿Sí ves? Este hombre creyó que solo había tenido un background de 20 mujeres. Mientras la novia se ha acostado con 1200 hombres y con unas 200 mujeres. Todos esos son demonios. Y los vamos acumulando, y los vamos cargando, y los vamos llevando. Imagínense esto, cada demonio que tú llamas a tu vida es como esa rana babosa que se pega en tu espalda y tú la... Sí, yo también hice la misma cara. Y tú vas cargando toda la vida eso, y toda la vida eso, y lo vas cargando. ¿Y qué hace el sacramento de la confesión?
el sacerdote pasa una espátula y arranca ese demonio y deja tu cuerpo limpio para vivir en paz con Dios. Pero ¿qué pasa? Ese demonio, y nos lo dice el Señor en el Evangelio, se va, pero va a buscar 20 demonios más poderosos porque esa casa está limpia y la quiero otra vez ocupar. Por eso siempre repetimos, para que entre Dios a tu vida, tienes que abrirle la puerta y tienes que invitarlo a entrar. El Señor llama a la puerta. Todo el tiempo nos está llamando. Nuestra Iglesia Católica es una belleza. Es la única iglesia. Todas las religiones del mundo es el hombre buscando a Dios. Nuestra iglesia es Dios buscando al hombre. Es Dios abajándose a mi nada para entender que Él me quiere y me quiere con exclusividad. Y me quiere. Mire, Dios es un Dios celoso, muy celoso, tóxico. Porque Él te quiere con exclusividad. Esto era como, yo lo explicaba en alguna vez con un ejemplo de los, se sabe en la historia de los, había un cura que era muy casto, puro, bueno. Pero este cura, los demonios lo querían atacar porque tenía muchas conversiones. Entonces le mandaron los 3 demonios más poderosos que tenía el jefe allá en el infierno. Y el primero que le mandó fue el demonio de la vanidad. Entonces todo el mundo empezó a alabarlo, Padre, sus homilías, sus sermones, yo lo veo y tal. Pero este cura sospechó y se puso a orar, y venció el demonio de la vanidad. Luego vino el demonio de la avaricia. Entonces le empezaron a llegar auxilios de todas partes y le decían, Padrecito, no, mire, tome esto para usted, no se preocupe, eso no es para la iglesia, es para usted, para sus necesidades, todo eso. Gente que le daba al cura de $1,000,000. Nunca me ha pasado, por cierto. Sería bueno, pero... Entonces, él empezó a orar y a orar hasta que venció ese demonio tentador de la avaricia y empezó a ceder todo. Luego vino el demonio de la lujuria y se le aparecían unas mujeres divinas y empezaban a adularlo y a consentirlo y él oró mucho hasta que venció el demonio de la lujuria. Entonces ya estos 3 demonios estaban saliendo un día de la iglesia y eran poderosos, grandes, y estaban con rabia porque habían fracasado. Y vino un demonio chiquitito. Y le preguntaron, ¿y usted, padre, a dónde va? Y dice, voy a hacer caer ese cura. No pudimos nosotros, ¿va a poder usted? Síganme, les voy a enseñar. Yo soy el demonio del tiempo. En el tiempo yo sabré cuándo él baja su oración y yo les digo cuándo atacar. Eso es lo que nos pasa en la vida a nosotros. Nosotros, el Señor nos enseña, solo el que persevere hasta el final será salvo. Hasta el final. Muchas veces vemos mujeres muy virtuosas, fieles a su marido y todo eso, y el marido puede ser así feo y calvo, no lo miren a él. Hasta que un día aparece un Brad Pitt. Mire, esa sonrisa de ella tan cochina, pero bueno. Y entonces, y ese día ya él no le parece tan guapo, ya su barriguita no es tan coqueta, pero eso es como en los grupos
cuando uno ve estos grupos de castidad y todo eso, es que quiero ser casta. Yo siempre, cuando me invitan a esos grupos a hacer charlas, les pregunto, levanten la mano las que el novio las acaba de dejar hace por lo menos 3 meses, el 60%. Levanten la mano las que nunca han tenido novio, el otro 20%. Levanten la mano los hombres, aquí normalmente son 80 mujeres, 20 hombres, de esos 20, 10 son gays. Entonces uno dice, ustedes no son castos por amor al Señor, son castos por carencia. Porque todas, cuando aparece el primer mechudo que les zumba al oído algo, caen. Yo tengo en grupos de oración niñas que, ay, padre, yo quiero ser casta, pura, no sé qué. Y has tenido relación. Bueno, pero ya eso paró, padre, ya eso. 3 meses, rosario diario, esos golpes de pecho, no sé qué. Y de pronto el chico que entró nuevo al grupo, que va de cacería, ¡pum! A los 2 meses, padre, caí. Y le digo yo, lúchelo. A los 4 meses, padre, me botó. 2 semanas después, quiero ser casta. Y eso se repite, es un ciclo que se repite. ¿Sabe qué? No hemos entendido que la castidad empieza aquí y en el ojo. Ojo con lo que estamos viendo. Ojo con lo que están oyendo los chicos en la música. Ay, no, eso no hace daño. Hace daño porque todo lo que entre por los oídos construye tu imaginación. Y la imaginación es la loca de la casa. Entonces, me avisas cuando estén faltando por ahí 2 horas. Sí. Entonces, miren esto. Quería redondear aquí en algo bien interesante. Como decíamos, el primero, segundo y tercer sacramento son sacramentos de la iniciación cristiana. El cuarto y el 5, que son penitencia y unción, son sacramentos de sanación. Pero aquí también entra el bautismo, porque el bautismo es una sanación. Y el sexto y el séptimo son sacramentos de misión. Misión de ser casado o personas que se casan, misión de ser sacerdotes o misión de ser solteronas toda la vida. By the way, déjame hacer una encuesta. Levanten las solteras que aquí tienen más de 25 años. ¿Sí ve? Estamos rodeados de solteronas. Sí, es que yo tengo un dicho que dice, ay padre, yo he hecho la novena San José para pedir un San José, que el San José y el San José. No pidan un San José nunca tocó a la Virgen. Entonces, pues, pídanle por una pareja, pídanle a San José por una linda familia, pero no pidan un San José. Porque seguirán siendo la gracia que nos regala el Señor exige crecimiento. El justo crecerá como una palmera, dice el Salmo 91. El justo en Marcos 4:26 dice, es como una semilla. El justo es como una semilla. ¿Por qué? Si yo no cultivo la oración, la fe decae. La poquita fe que tenemos decae. Si yo, por ejemplo, otro de los mandamientos, ¿qué dice el segundo mandamiento? No jurar, punto, no jurar. Y aquí esto es muy venezolano, se lo juro. En Estados Unidos, I swear. En croata es... ¿En croata? Obećajem. Pero aquí no hay el problema porque ya no entienden. Sí. Pero mire, no juren.
El Señor nos dice, no puedes jurar por lo que existe, ni siquiera por un pelo de tu cabeza, por lo que está en la mesa del altar, debajo del altar, encima del altar, en la tierra, en los cielos, en el fondo del mar, porque no eres dueño de nada. El que te quiera creer, dice el Señor, que te quiera creer cuando digas sí, sí, cuando digas no, no. Y la prueba está en que los políticos de nuestros países juran sobre la Biblia que van a ser honestos y no se van a robar nada. Pero ¿qué político no se vuelve millonario? ¿Y cuánto gana el político? Solamente $100,000 al año, pero a los 6 meses han comprado una mansión de $20 millones. Qué bueno es jurar, ¿no? Porque la gente te cree. Cuando el marido le diga, mi amor, te juro que esta noche estaba solo, sospeche. Cuando ella le diga, te juro que te amo, sospeche doblemente. Porque si tiene que jurar, es que está mintiendo. Mira, te juro que yo vi el accidente. No tienen por qué jurar. Es tan grave que jurar es un pecado mortal. Rompes el mandamiento, no jurar. Si usted rompe un mandamiento, uno, ya está en pecado mortal. Qué fuerte, ¿no? Entonces, ay no, pero eso es muy radical. Es que el Señor es radical. El Señor dice, a las aguas tibias las escupo de mi boca. Es una mentirita piadosa. No, es una mentira, punto. Ay, era para no hacerle daño a mi abuelo, que es que está viejito. No, hay otras maneras de decirlo. Sí, mire, eso me recuerda a la historia de un hombre que se fue al ejército y sufría del corazón. Y entonces en el ejército, estando allá, se le murió la mamá. Entonces llaman al general para decirle, mire general, al cabo Quiroga se le murió la mamá, tienen que darle la noticia. Y el general dijo, no, yo no me atrevo, llame al coronel. Coronel, no, es que Quiroga es muy débil, no, llamen al sargento. El sargento dice, yo se lo doy, tranquilo, no se preocupen por eso. Batallón, formarse. Todos los que tengan la mamá viva, un paso al frente, quieto Quiroga. Es cruel, pero el Señor es misericordioso, no tonto. Ustedes han visto muchas veces, yo repito esta historia de una amiga mía que tenía un Cristo muy grande aquí detrás de la cama, pero cada vez que iba a tener relaciones sexuales con el novio, quitaba el Cristo y lo metía en la mesita de noche. ¿Ustedes creen que el Señor es idiota? El problema es que el Señor está dentro de mí, no afuera. Ahí es donde está el problema. El Señor lo ve todo, lo sabe todo. En la oración, nosotros le pedimos al Señor no porque Él nos sepa, sino porque Él quiere que entendamos la necesidad que tenemos de Él. Cuando me dicen, Padre, pero ¿yo qué hago ante el Santísimo? Hable con Él. Es tu amigo. Hable. ¿Pero qué oraciones debo decir? Hable con Él. Si te nace hacer el rosario, haz el rosario. Si te nace hacer los 11,000 Jesuses, haz el rosario. Porque es que hay gente que dice, los 1,000 Jesuses es que se rezan 1,000. Entonces, ustedes en Semana Santa, ojalá algún día pongan, ¿cuál es la oración de los 1,000 Jesús? Es de poder impresionante. Entonces, en los sacramentos lo que tenemos que entender siempre es entender, miren esto, Clemente de Alejandría decía que los cristianos que sirven a Dios por miedo al castigo no aman a Cristo, tienen miedo al castigo. Los que sirven a Dios por la esperanza del premio, aman los milagros de Dios y no al Dios de los milagros. Los cristianos que sirven a Dios por puro amor,
tienen todo. Es la diferencia. Hoy estamos aquí. No es porque usted tuvo la plata para pagar este viaje. No es porque usted decidió. Es porque el Señor y la Virgen los invitaron y ustedes aceptaron. Pero si usted se va el último día de este retiro, de esta peregrinación, tal como llegó, no hizo nada. Porque la idea de la conversión es un camino que nos cambia. Es vivir esa metanoia, ese cambio hacia la verdad del Señor. Estamos aprendiendo cosas buenas. Es la idea de aprender más de nuestra religión. Hay una camiseta que dice católico ignorante, futuro protestante. Es que en la iglesia protestante sí rezamos la Biblia. Si usted va 3 años seguidos todos los días a misa, habrá leído la Biblia entera. Porque cada uno, 3 años, ¿por qué? Porque está el año A, B y C y cada año cambian las lecturas. Pero la misa es la oración perfecta, es la rememoración de la muerte, pasión y resurrección. Acuérdense que nosotros no tenemos un Dios muerto, ni Dios es un Dios de muertos. Dios resucitó. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios de vivos. Cuando yo alzo esa copa o esa hostia consagrada ya, lo primero que le pido al Señor es por todas las almitas del purgatorio, sobre todo por aquellas que están. Yo lo explico de una manera sencilla. Miren esto. Dime el nombre de tus tatarabuelos. ¿Sí ve? Tranquila, no te esfuerces, no te inventes nada. Entonces, pero una oración por nuestros ancestros puede hacer que un tatarabuelo que lleve 500 años en el purgatorio salga. Esto también lo repito mucho, pero aunque lo repita, es desconocido. Nuestra iglesia es trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia triunfante son todos los que ya murieron. Y así como San Gregorio Hernández, José Gregorio Hernández, hoy es santo oficialmente en la iglesia. Allá le podemos pedir. Aquí está la iglesia militante, que son los que estamos vivos. Y aquí está la iglesia purgante, que son los militantes que murieron, necesitan purificarse para llegar a la iglesia. Pero ellos ya no pueden hacer nada por sí mismos. Ya no pueden, no les sirve una oración hecha por ellos. Necesitan de nuestra oración, necesitan de nuestra intercesión. Para que una misa, un rosario, una oración, haga que esta almita pase al cielo. ¿Y ustedes se imaginan lo que significa un santo que usted por una oración pasó al cielo? Pídale a ese santo. Entonces, por eso todos nos ayudamos. Por eso los sacramentum, sacrum momento, instante sagrado, en la cual yo hago partícipe directo al Señor del instante de mi vida, del instante del bautizo, del instante de la Eucaristía, del instante de la confesión. Y los quería llevar a esto, ¿por qué? Porque quiero terminar con la confesión. La confesión es una especie de exorcismo en el cual el sacerdote te corta los lazos con los demonios que has firmado pacto. El sacerdote, por su unción, te limpia en nombre de Jesús. No es el sacerdote quien te perdona, es Jesús quien te perdona a nombre del sacerdote. Entonces, cuando hacemos una confesión de vida, yo quiero expulsar toda esa basura. Aprovechen que están aquí y ese pecado compulsivo que no los deja, ese pecado con el que luchan y luchan y luchan y luchan y no pueden, entréguenlo allá. Y acostúmbrese a confesarse mínimo una vez al mes. Los curas tratamos de confesarnos una vez cada 8 días, porque
queremos estar en la gracia del Señor. Queremos estar limpios. No sabemos cuándo nos llama el Señor. Mire, en días pasados me tocó una chiquita de 16 años que hizo una fiesta ahí en Fort Lauderdale con sus amiguitas del colegio. Era la basquetbolista, la deportista, la lista, la linda, no sé qué. Estaba alrededor de la piscina, se resbaló y se dio aquí. ¡Pum! ¿Ella sabía que se iba a morir? No. Yo bendigo los mismos niños de 9 años que les aparece un cáncer y se los llevan en 3 segundos. En estos días estábamos con Airam y con no me acuerdo con quién más, y salíamos del Santísimo y me piden que si puedo ir a bendecir una bebita que tenía una bacteria. Y los padres, llego, vamos allá. Y a los 2, 3 días una sanación brutal, a los 5 días se murió la bebita. Mire, yo me acuerdo en una peregrinación hace como 2 o 3 años estábamos en Garabandal y un señor lleno de salud, así entero, de 60 o 62 años, un niño. Se tomó una sopa, le dio diarrea, se deshidrató. En Garabandal no hay hospital, llamamos una ambulancia, tardó media hora en llegar y el hospital más cercano creo que quedaba en Santander. A 1 hora se murió en el camino y estaba bien. Estaba bien. Espero que aquí nadie se me muera. Sería muy aburrido. Pero quiero recalcarles algo. Me desentiendo ¿No? de los muertos, ya os lo digo. ¿El qué? Me desentiendo de los muertos, ya os lo No, a mí me tocó el de Garabandal, fue algo muy duro, muy duro, muy duro, porque yo lo conocía a él, conocía a su esposa, conocía todo, y les digo que es muy duro, muy duro. Ahora, pensémoslo desde el otro lado. La Virgen se lo llevó en Garabandal. En Garabandal. Duele mucho, pero la Virgen tiene sus cosas, ¿no? Señor, nadie se quiere ir aquí. Pero, ¿sabes qué? Lo que tenemos es que estar listos. ¡Ya! ¡Ya! Preparen una buena confesión, preparen una entrega de su vida al Señor y digan como la Virgen, yo no quiero mi voluntad humana porque mi voluntad humana siempre me va a llevar al pecado. Quiero la voluntad divina. Oren para entender la voluntad divina que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Que si tienen hijos drogadictos, que si tienen maridos alcohólicos, que si tienen mujeres, iba a decir cantaletosas y aburridas, entonces no, porque las defino a todas. Entonces, oren. Mire, ustedes quieren que, qué lindo que dentro de muchos años, este mismo grupo lo encuentre todo en el cielo sin faltar nadie. Ese es el sueño. Uy, ya cayó uno. Pero lo que el Señor nos está haciendo es una invitación. No a amarlo por lo que nos puede dar o por el miedo del castigo, a amarlo por amor. Creo que era San Agustín quien decía, el amor no es amado. El amor no es amado. El Señor es puro amor. Mientras estemos vivos podemos apelar a esa divina misericordia. Cuando llegue el juicio, solo podremos apelar a la divina justicia. Pongámosle todo nuestro pasado a la divina misericordia de Dios y su perdón. Y pongamos todo nuestro futuro a la divina providencia. No somos dueños sino del presente. El pasado no lo podemos cambiar. El futuro lo cambiamos hoy. Hoy. Y por eso es importante recalcar que el Señor nos está llamando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo.
abran la puerta, porque el demonio se cuela por la rendija, se cuela por la ventana, se cuela por el techo y descubrió un arma que nos está aniquilando y nos está volviendo débiles. Se llama Internet y celular. En un exorcismo le preguntaron al demonio que cómo él se metía en las misas. Fácil. Alguien te va a llamar para alguna estupidez. Y lo más triste es que ya la gente contesta el teléfono en misa. O le llega un mensaje y empieza. Sí, yo sé, ya lo has hecho. Entonces, dedíquenle, apaguen el teléfono en ese momento. Dedíquenle esa horita a Dios. ¿Ustedes creen que va a pasar una calamidad brutal cuando usted se está entregando a Dios? Es como pensar que en la hostia, si te la dan en la boca, va a haber el virus del COVID. O sea, el virus del COVID es más fuerte que Jesús. Punto. No. ¿Sí ves que yo lo digo tranquilo? Sin apasionamientos. Entonces, por eso los invito. Preparen la confesión. Durante todas las charlas, los testimonios de Airán, los testimonios de Andrea, durante todo. Preparen la confesión y verán que de aquí se irán sin los demonios que trajeron. De aquí se irán de alguna manera transformados. La idea de esto no es solamente ir a pasear en un peregrinaje. ¿Se han dado cuenta que aquí de vacaciones nada? No han visto la primera residencia con piscina, ¿cierto? Porque aquí se viene es a transformarse. Ustedes pertenecen a un minúsculo porcentaje sobre la tierra que tiene la posibilidad de venir aquí a decirle a la Virgen, Madrecita, aquí estoy. Quiero terminar solamente con esto. Confíen en la Virgen. Confíen en la Virgen. Hay una anécdota que me encanta. Una vez un obispo estaba exponiendo el Santísimo y salió por todas partes. Y de pronto había un niño en una silla de ruedas y el obispo para frente al niño y el niño, Jesús, cúrame, Jesús, cúrame, Jesús, cúrame, Jesús, cúrame. Ya el obispo un poquito, bueno, ya cumplí, se dio media vuelta y se fue hacia el altar. Y cuando estaba llegando al altar, el niño le gritó, Jesús, si tú no me curas, le digo a tu mamá. El obispo volvió, se lo puso y el niño se levantó a caminar. Esos son los milagros de la fe, de la fe. El niño estaba orando en voz alta. El niño estaba rogándole al Señor en voz alta. El niño estaba entregado a la fe de que el Señor lo iba a curar. Pongámosle todos nuestros problemas, traumas, todas nuestras peticiones al Señor y amenácenlo. Si no lo hacen, le digo a tu mamá. Amén.